Muy bien, comencemos. Esta es una historia original de Hidden Revenge Family, y tomó un giro que realmente no viste venir. Entremos en materia. Pagué $50 por ese vestido. No porque no pudiera permitirme más. No porque no supiera que era apropiado. Lo compré porque era sencillo, limpio y no buscaba llamar la atención. Azul marino, hasta la rodilla, sin brillo, sin dramas. Me quedaba bien, funcionaba y no intentaba impresionar a nadie. Eso era suficiente para mí. Aparentemente, ese fue mi primer error. Scarlett había reservado la boutique nupcial más cara del condado para su prueba. Candelabros de cristal, alfombra blanca que probablemente costó más que mi primer coche, champán y copas altas que nadie terminó. Cada vendedora se movía como si estuviera en un anuncio de perfume de lujo. Y ahí estaba yo, de pie junto al perchero con mi vestido de $50, dijo Amelia Scarlett, alargando mi nombre como si supiera mal. Ni siquiera pudiste intentarlo. Me miré a mí misma. Es un vestido, se rió a carcajadas. El tipo de risa destinada a un público. La madre de Julian se tapó la boca cortésmente. Dos damas de honor me miraron como si hubiera entrado con un mono de mecánico. Parece que has venido a arreglar el aire acondicionado, añadió Scarlett. No a una prueba de vestido de novia, sonreí. Si se estropea el aire acondicionado, probablemente podría. Eso no sentó bien. Scarlett se giró lentamente frente al espejo, envuelta en un vestido color marfil a medio terminar que costaba más que mi camioneta. Así, dijo, tocando el encaje, es como luce el éxito. Me miró a través del reflejo y ladeó la cabeza hacia mi vestido. Eso es lo que pasa cuando desperdicias tu vida en logística. Logística. Esa era su palabra favorita para mí. La decía como si fuera un trabajo sin futuro. Para ella, yo era la vergüenza de la familia. La hermana mayor que nunca publicaba fotos glamorosas de vacaciones. La que no se casó con un rico. La que trabajaba con grasa y cajas. Le gustaba decirle a la gente que yo me encargaba de cosas de almacén. La hacía sentir superior. Me acerqué a la perchero de vestidos, pasé mis dedos suavemente sobre una manga. No, espetó Scarlett. La dependienta se quedó paralizada a mitad de camino. No necesita tocarlos, continuó Scarlett. Algunos de estos son importados a medida. Retiré lentamente mi mano. Solo estaba mirando. Los ojos de Scarlett se posaron en mis zapatos. ¿Con qué? Esas botas de trabajo. Eran de cuero pulido, pero claro. Botas de trabajo. Se inclinó hacia la dependienta. Hablo en serio. Por favor, asegúrate de que no manche nada. Trabaja cerca de motores. Probablemente tenga aceite encima. La palabra, aceite, flotaba en el aire como si hubiera entrado goteando de un garaje. Sentí que todas las miradas en la habitación se posaban en mí. Mi madre se aclaró la garganta suavemente, no para defenderme, sino para reducir la tensión. Amelia, dijo con dulzura, quizás deberías sentarte, cariño. Deja que tu hermana tenga su momento. Ahí estaba. Dejarla tener su momento. Como si mi existencia lo amenazara, mi padre se cruzó de brazos. Sabes lo importantes que son estos matrimonios, dijo. La familia de Julian tiene una reputación. No. Haz las cosas incómodas. No hagas las cosas incómodas. Al ponerse de pie con un vestido, Scarlett bajó del pedestal y se acercó a mí. Olía a perfume caro y a victoria. Siempre has estado celoso, dijo en voz baja, pero no lo suficientemente bajo. No podías construir nada impresionante por tu cuenta. Así que ahora apareces así, tratando de avergonzarme. Casi me reí. Celoso de lo que el diamante. El apellido con el que se casaba en la membresía del club de campo sobre la que ya había publicado. 2 veces. Scarlett, dije con calma. Estoy aquí porque me lo pediste, se cruzó de brazos. Te lo pedí porque se vería raro si no estuvieras aquí. No porque quisiera comentarios sobre el fracaso familiar. Fracaso familiar. Eso era nuevo.
Julian se removió incómodo cerca de la mesa del champán, pero no dijo ni una palabra. Por supuesto que no. Scarlett alzó la voz lo suficiente. Siempre ha sido la vergüenza, Amelia. La que nunca encajó. La que huele a grasa y lo llama carrera. Ahí estaba de nuevo. Grasa. Para que conste, no olía a grasa. Pero la dejé hablar porque la gente te muestra exactamente cómo es cuando cree que no puedes hacer nada al respecto. Se volvió hacia la dependienta. Si toca un vestido más, quiero que lo anoten. No vamos a pagar por contaminación. ¿Contaminación? Eso me impresionó. Mi padre asintió una vez. Amelia, conoce tu lugar. Sentí que esa frase resonó más que las demás. Conoce tu lugar. Mi lugar. El gracioso. Lo que pasa con el rango es que la mayoría de la gente solo lo reconoce cuando está impreso en una tarjeta de presentación. Me aparté del estante y me senté en uno de los sofás blancos. La copa de champán a mi lado tenía huellas dactilares de otra persona. No la toqué. Scarlett volvió a admirarse en el espejo, levantando la falda dramáticamente. Esta es la vida que merezco, dijo. No una pesadilla de inventario en la trastienda. Pesadilla de inventario. Miré mi reloj, luego mi teléfono vibró. No, era un tono de llamada. Era un patrón de código corto. Scarlett puso los ojos en blanco. Por favor, dime que no es uno de tus amigos mecánicos. Me levanté y di unos pasos hacia atrás, respondiendo sin mirarla. Vance. Hubo una breve pausa, luego una voz tranquila. Se requiere actualización de estado. Confirmar alineación de fase. Mantuve mi tono uniforme. Alineación de fase verificada. Canal Delta asegurado. Sin exposición civil. Detrás de mí, Scarlett le susurró en voz alta a una de sus damas de honor. ¿Ves? Te dije que habla así en el trabajo. Es como código Morse de obrero. La ignoré. Procediendo con autorización estándar, continué, esperando luz verde. Luz verde pendiente, respondió la voz, manténgase a cubierto. Entendido. Terminé la llamada y guardé el teléfono en mi bolso. Scarlett ladeó la cabeza. ¿Qué era eso de pedir pastillas de freno? La miré a los ojos. No, dije. Solo confirmando los plazos de entrega, lo cual no era mentira. Volvió a reír. Ya ves, logística, eso es todo lo que eres, todo lo que soy. Levanté el vestido una vez más, girando ligeramente, y me quedé sentada allí con mi vestido de $50 mientras mi familia fingía que yo era algo que necesitaba ser controlado, minimizado y mantenido alejado de cualquier cosa valiosa. Vieron petróleo. Vieron fracaso. Vieron a alguien inferior a ellos. Lo que no vieron fue el nivel de autorización. Lo que no entendieron fue que a veces la persona callada en la esquina no está callada porque no tenga nada que decir. Está callada porque está midiendo. Miré a mi alrededor que boutique de lujo en las lámparas de araña, en los pisos pulidos, en los futuros suegros que pensaban que yo era un ejemplo de lo que no se debe hacer, y dejé que Scarlett siguiera riendo porque yo sabía algo que ella no. ¿Alguna vez has sido la persona más poderosa de la sala y aún así te han tratado como si no pudieras tocar los muebles? Cuéntame en los comentarios. Revisé mi alerta de crédito antes incluso de quitarme los zapatos. La notificación había llegado mientras conducía a casa desde la boutique. Gran aumento de saldo. Nueva línea de crédito. Actividad inusual detectada. No me asusto por los números. Trabajo con cifras mayores que los presupuestos de bodas, pero tampoco ignoro los patrones. Me senté a la mesa de la cocina, abrí mi computadora portátil e inicié sesión en mi portal bancario. Ahí estaba. Una nueva línea de crédito a mi nombre. Aprobada hace 2 semanas. Límite de $250,000. Saldo actual de $187,432. Me recosté en mi silla. Solo el lugar de la boda de Scarlett probablemente costó 6 cifras. Las flores importadas, la cena de ensayo en una finca privada.
El vestido hecho a medida, las invitaciones de diseñador que había publicado en línea como trofeos. Abrí los documentos de la solicitud. Nombre, Amelia Vance. Número de seguro social, mío. Fecha de nacimiento, mía. Estado laboral, logística de contratista independiente. Nivel de ingresos exageradamente inflado. Firma digital, un intento chapucero de mi nombre. Ni siquiera intentó copiarlo correctamente. Hice zoom. La A y Amelia estaban torcidas. Nunca hice un bucle con mi V. Quienquiera que haya firmado esto había practicado lo suficiente como para tener confianza y no lo suficiente como para. Correcto. Revisé la dirección de facturación. El apartamento de Scarlett. Cerré mi portátil lentamente. Luego la volví a abrir porque la negación hace perder el tiempo. Conduje hasta la casa de mis padres esa noche sin llamar antes. Scarlett estaba allí, por supuesto, sentada en la isla de la cocina con una organizadora de bodas y una pila de catálogos brillantes. Levantó la vista cuando entré. Vaya, dijo. ¿Viniste a disculparte por respirar cerca de mi vestido? Ignoré eso. Tenemos que hablar, dije. Mi madre se puso rígida. No. Esta noche, Amelia. Tu hermana está estresada. Scarlett agitó una mano. No, déjala hablar. Me encanta cuando intenta parecer importante. Coloqué copias impresas de la solicitud de crédito sobre el mostrador. Esto está a mi nombre, dije con calma. Scarlett bajó la mirada. Luego sonrió con suficiencia. Ah, así que nos saltamos la denegación. Usaste mi número de seguro social, continué. Abriste una línea de crédito de 4 millones. Ya has gastado casi $200.000. Mi padre se acercó. ¿De qué la acusas? No la estoy acusando. Acusando, dije. Estoy afirmando. Scarlett se cruzó de brazos. Tranquila. Es temporal. El fraude temporal sigue siendo fraude. Puso los ojos en blanco. No seas dramática. La miré. Falsificaste mi firma, se encogió de hombros. Técnicamente, es solo un préstamo familiar. ¿Préstamo familiar? Dejé que la idea resonara un segundo. No preguntaste, dije. Se inclinó hacia adelante. Nos debes algo. Eso me llamó la atención. ¿Deber qué? Scarlett rió levemente. ¿Años? ¿Años de qué? De vivir bajo el nombre de esta familia y dar. Nada a cambio. La miré fijamente. Me mudé a los 18, dije. Y nunca ayudaste con nada, replicó. Ni fondo para la boda, ni mejoras en la casa, ni contactos, nada. Simplemente desapareces en tu pequeño mundo de logística y actúas con superioridad. ¿Superioridad? Eso era nuevo. Ganas dinero, continuó. Solo que lo escondes y ni siquiera tienes un estilo de vida real. Sin hijos, sin marido, sin círculo social. ¿Para qué estás ahorrando? Mantuve la voz firme. Esa no es tu decisión. Mi madre finalmente habló. Scarlett está construyendo algo respetable, dijo en voz baja. Este matrimonio importa. Nos enaltece a todos. Nos enaltece. ¿Así que robar mi identidad te enaltece? Pregunté. Scarlett no se inmutó. No es robar si vamos a devolverlo. ¿Con qué? Dudó medio segundo. Con regalos de boda, con ganancias futuras. La familia de Julian tiene recursos. Ahí estaba. No era un plan, era una fantasía. Golpeé los papeles. Esto es un delito. La mandíbula de mi padre se tensó. Cuidado con lo que dices. Uso. Lo miré. Ella cometió fraude. Exhaló bruscamente. Ella es tu hermana y yo soy tu hija. Silencio. La sonrisa de Scarlett se desvaneció un poco, pero solo un poco. Estás exagerando, dijo.
Has vivido de la buena voluntad de esta familia durante años. Esa frase estaba tan alejada de la realidad. Casi la admiré. Pagué mi propia educación. Dije, compré mi propia camioneta. Pago mis propias cuentas. ¿Todavía llevas el apellido Vance? Espetó. Eso tiene valor. Casi me reí. Si supiera cuánto. Mi madre se interpuso entre nosotras. No vamos a permitir que sabotees esta boda por papeleo. ¿Papeleo? Ese papeleo es un delito grave, dije con calma. Scarlett se recostó en su taburete. Bien, entonces llama a la policía. Lo dijo como un reto, como si supiera que no lo haría. No lo harás, añadió. Porque entonces todo el mundo sabrá que tu hermana es una criminal, y eso arruinaría la boda. Inclinó la cabeza. Y no harías eso. Estás demasiado obsesionada con la disciplina. No se equivocaba con respecto a la disciplina. Simplemente malinterpretó a quien servía. Mi padre se aclaró la garganta. Esta casa, dijo, necesita unidad ahora mismo. Conocí ese tono. No había terminado. Todavía tienes la cabaña, continuó. La que te dejó tu abuelo. Sentí que algo cambiaba. Sí, dije con cuidado. Asintió una vez. Lo hemos estado hablando. Scarlett y Julian podríamos usarla como regalo de bodas. Es pequeña, pero el terreno se ha revalorizado. Sería un comienzo significativo para ellos. Lo miré fijamente. Esa casa es legalmente mía. La voz de mi madre se endureció. No te lo mereces más que tu hermana. Ahí estaba. Está formando una familia, dijo mi padre. ¿Estás trabajando? ¿Trabajando? ¿Entonces vas a aceptarlo?, pregunté. Está en la familia, respondió. Podemos transferirlo correctamente. No hagas esto feo. No hagas esto feo. Miré alrededor de la cocina donde crecí. El mismo suelo de baldosas, el mismo reloj en la pared, gente diferente. Scarlett cruzó las piernas y me sonrió. ¿Ves? Problema resuelto. Resuelto. Me había robado mi identidad, acumuló una deuda de 6 cifras. Y ahora mis padres le ofrecían mi herencia como bonificación, y pensaban que yo era el problema. Reuní los papeles con calma. ¿No estás enfadado?, preguntó Scarlett casi decepcionada. No, dije, porque el enfado es ruidoso, y yo no trabajo haciendo ruido. Caminé hasta mi coche, me senté en el asiento del conductor y saqué mi teléfono. Primero, tomé fotos de alta resolución de cada página, primeros planos de la firma falsificada, la dirección IP que figuraba en la solicitud, la dirección de facturación vinculada a el apartamento de Scarlett. Luego, abrí una línea de contacto segura. El número no estaba guardado con un nombre. No era necesario. Cuando la llamada se conectó, hablé con calma. Necesito contención legal en un caso de fraude doméstico, dije. Alta prioridad, riesgo de exposición sensible. Hubo una pausa. Entendido. La voz respondió. Civil por ahora. Pruebas recopiladas. Proceda. Todavía no. Dije, primero quiero que se establezca la vigilancia. Entendido. Terminé la llamada. A través del parabrisas, pude ver la luz de la cocina aún encendida. Scarlett riendo, mis padres me vigilaban. Pensaban que estaba acorralado. Pensaban que no tenía a dónde ir. Pensaban que necesitaba su aprobación. Arranqué el motor. Acababan de cometer un crimen usando el nombre equivocado, y no tenían ni idea de a quién pertenecía realmente ese nombre. Abrí la vitrina y saqué el uniforme con ambas manos. Colgaba exactamente donde lo había dejado hacía meses, prensado, con los metales alineados, no para exhibirlo. En cuanto a recuerdos, no guardo muchas cosas sentimentales. Ese uniforme es una de ellas. Oficialmente, yo trabajo en logística.
Extraoficialmente, superviso la integridad del suministro de operaciones especiales para un grupo de trabajo clasificado. Mi trabajo es encontrar dónde se filtra el dinero, dónde desaparece el equipo, donde alguien decide que las ganancias importan más que los soldados. General de rango, más joven de lo que la mayoría de la gente espera. Visibilidad casi nula. No se pone a alguien como yo en una valla publicitaria. Se le entierra en hojas de cálculo y se le deja seguir el rastro del dinero hasta que lo lleve a un lugar incómodo. Hace 3 meses, condujo a un subcontratista de defensa privado con patrones de envío irregulares. Hace 2 meses, esto llevó a que una empresa fantasma desviara equipos excedentes a mercados de reventa civiles. Hace 1 mes, esto llevó a que un nombre financiero estuviera vinculado a las aprobaciones de adquisiciones. Julian Mercer, el mismo Julian que ahora practicaba los votos matrimoniales en la sala de estar de mis padres. Al principio, pensé que era una coincidencia. Mercer no es un apellido raro. Luego vi su foto adjunta a la documentación interna. El mismo rostro, la misma sonrisa cautelosa. Él no era el cerebro. No era tan inteligente, pero estaba posicionado perfectamente entre firmas de aprobación y contratos con proveedores, un conector, una imagen pública limpia que ocultaba papeleo sucio. Y ahora se casaba con mi hermana. Guardé el uniforme en el armario y lo cerré con llave. Mi tapadera funcionaba porque era aburrida. Gerente de logística, consultor de cadena de suministro, el tipo de trabajo sobre el que nadie preguntaba. A Scarlett nunca le importó lo que hiciera, siempre y cuando no sonara impresionante. Ese fin de semana, mis padres organizaron una cena previa a la boda. Julian estaba allí, encantador como siempre, estrechando manos como si estuviera corriendo. Para el cargo. Lo observé desde el otro lado de la habitación. Evitó el contacto visual conmigo. Interesante. Scarlett había insistido en que viniera. Intenta parecer normal, me escribió. Llevaba vaqueros y una blusa sencilla. Me examinó cuando entré. Mejor, dijo. Al menos no pareces que acabas de cambiar las pastillas de freno. Julian se acercó con una copa de vino tinto. Amelia, dijo con suavidad. Me alegra verte de nuevo. Igualmente, respondí. Mantuvo mi mirada un instante de más. Sabía que algo no iba bien. Quizás no sabía qué, pero lo suficiente. La cena se trasladó a la sala de estar. Habitación. Mis padres mostraron fotos de la boda en la televisión. Scarlett no dejaba de mencionar el lugar. Finca militar, dijo con orgullo. Terreno privado, lista de invitados muy selecta. Por supuesto que lo era. En algún momento, Scarlett se dirigió al pasillo, fingiendo mostrarle la casa a una dama de honor. Mi madre la siguió. No le di mucha importancia hasta que oí un sonido. El cristal se abrió, luego una risa corta. Me levanté y caminé por el pasillo. La puerta de mi habitación estaba abierta. Scarlett estaba de pie frente a mi armario de cristal. El uniforme estaba fuera. Ella sostenía. Lo vestía como si fuera un disfraz que encontró en una tienda de segunda mano. ¿Qué es esto?, dijo en voz alta cuando entré. Mi madre estaba a su lado. Eso es mío, dije con calma. Scarlett examinó los metales. Realmente te has metido de lleno en esta fantasía, ¿eh? No es una fantasía, sonrió con picardía. ¿Lo compraste por internet porque parece caro para un pasatiempo? Mi madre frunció el ceño al ver la chaqueta. Amelia, ¿qué es esto? ¿Mi uniforme? Scarlett se rió. Su uniforme, ¿verdad? Julian apareció detrás de ellas, sosteniendo su copa de vino. Su expresión cambió al instante. Lo reconoció. No dijo nada. Scarlett se giró ligeramente y levantó su copa con una mano, sin soltar la chaqueta con la otra. ¿Sabes cómo se ve esto?, dijo. Cosplay barato. Antes de que pudiera moverme, inclinó el vino. El líquido rojo se extendió por la parte delantera de la chaqueta. Ocurrió en menos de un segundo. La mancha llegó a la tela justo debajo de los metales. La habitación quedó en silencio.
Mi madre jadeó suavemente, no por Scarlett. Por el posible desastre en la alfombra. Scarlett, dijo. Ten cuidado, Scarlett irrumpió en risa. Oh no, dijo con sarcasmo. ¿Arruiné el disfraz? Julian dejó su vaso lentamente. Ya no sonreía. Di un paso adelante y le quité la chaqueta de las manos. El vino la estaba empapando. Ese uniforme había sido usado en lugares donde ella no sobreviviría ni 5 minutos. Y ahora estaba goteando medio en el suelo de mi habitación. Mi madre cogió una toalla del baño. Rápido, sécalo, le dijo a Scarlett. Scarlett presionó la toalla suavemente, todavía riendo. Tranquila. Es solo tela. Solo tela. Miré a mi madre. Ella no me miró. Amelia, dijo en voz baja. Si vas a traer accesorios dramáticos a la casa, no te hagas la sorprendida cuando ocurran accidentes. Accesorios dramáticos. Me quedé allí sosteniendo mi chaqueta manchada mientras mi hermana la secaba como si hubiera derramado jugo en una servilleta. Julian cambió de postura. Abrió la boca ligeramente, luego la cerró. Entendía lo que significaba ese uniforme. Entendía el rango. También entendía la exposición. Scarlett arrojó la toalla de vuelta al lavabo. Honestamente. Si quieres impresionar a la gente, al menos hazlo creíble, dijo. Se inclinó hacia mí. Nadie se cree que seas alguien importante. Mi madre suspiró. Scarlett ya lo decía, pero no la corrigió. En cambio, se giró hacia mí. Amelia, si esto va a causar tensión antes de la boda, quizás deberías irte a casa. Ahí estaba. No Scarlett. Yo. No arruines el ambiente, añadió mi madre. Ambiente. Miré el vino que se extendía por la tela. Mis manos estaban firmes. Eso es algo. La gente malinterpreta la disciplina. No se trata de reprimir las emociones. Se trata de elegir cuando es útil. Scarlett cruzó los brazos de nuevo. Si estás molesta, dijo dulcemente. Siempre puedes saltarte la boda. Nadie te obliga. Julian finalmente habló. Scarlett, tal vez. Ella lo interrumpió. ¿Ahora defiendes al mecánico? Se quedó callado. Colgué la chaqueta en el respaldo de una silla. Yo me encargo, dije. Scarlett puso los ojos en blanco. ¿Con qué pegamento para tela? La miré. No, dije con calma. Con el pegamento adecuado. Procedimiento. Ella volvió a reír. Mi madre señaló hacia el pasillo. Amelia, vete si vas a quedarte ahí parada con cara de ofendida. Pareciendo ofendida. No estaba ofendida. Estaba calculando. Julian me observó mientras recogía el uniforme con cuidado. Por un breve segundo, el miedo cruzó su rostro. Había visto las medallas de cerca. Había visto las insignias. Sabía que no eran decorativas. Pasé junto a ellos sin alzar la voz. Cuando llegué a la puerta, Scarlett gritó una vez más. La próxima vez, al menos elige un mejor disfraz. No contestó porque acababa de derramar vino tinto sobre la única prueba visible de quién era yo. Y seguía creyendo que yo era la persona menos importante de la casa. Estaba enjuagando el vino tinto de la tela cuando llamaron a la puerta. No fue un golpe casual. 3 golpes secos y uniformemente espaciados. Profesionales. Salí del cuarto de lavado y me sequé las manos con una toalla. Mis padres estaban en la sala. Scarlett estaba mirando ideas de decoración para bodas en su teléfono como si nada en el mundo requiriera urgencia. Llamaron de nuevo. Scarlett gimió. Si es otro vendedor pidiendo depósitos, diles que envíen un correo electrónico. Mi padre se acercó a la puerta y la abrió a medias. Se quedó paralizado. No necesitaba verlo para saberlo. Botas sobre el pavimento, el motor al ralentí, el leve sonido de las puertas cerrándose en el fregadero. Salí al pasillo. 2 militares uniformados estaban en el porche.
Postura formal, sin charlar. Uno de ellos habló. Buscamos avance. Scarlett apartó a mi padre antes de que pudiera responder. Soy yo, dijo. Al instante. Por supuesto que sí. El soldado miró una tableta que tenía en la mano. ¿Nombre completo?, preguntó. Scarlett Vance, respondió ella con seguridad. Bueno, técnicamente pronto seré Mercer, pero sí. El soldado no sonrió. Amelia Vance, aclaró. Scarlett dudó medio segundo. Sí, dijo de todos modos. Ese es mi nombre completo. No lo era. Di un paso adelante, pero me quedé dentro del pasillo, justo fuera de su línea de visión directa. El segundo militar sostenía un documento sellado. Paquete. Sobre grueso, marcas oficiales, entrega urgente, dijo. Se requiere firma. Scarlett agarró el portapapeles antes de que mi padre pudiera hablar. Firmaré, dijo. Garabateó algo desordenado en la tableta digital. El soldado la observó un segundo de más. Entendido, dijo finalmente, entregándole el sobre. No saludaron. No se detuvieron. Se dieron la vuelta y regresaron al vehículo sin decir una palabra más. Scarlett cerró la puerta y levantó el paquete como si acababa de ganar un premio. ¿Qué pediste?, me gritó. Bujías nuevas. Entré en la sala. Eso no es tuyo, dije con calma. Puso los ojos en blanco. Tranquilo. Dice Vance. Somos nosotros. Le dio la vuelta al sobre. Sello oficial. Insignia del departamento. Su sonrisa se desvaneció un poco. ¿Por qué te enviarían algo?, murmuró. Ábrelo, dijo mi padre. Scarlett deslizó el dedo bajo el sello y lo abrió descuidadamente. Varios objetos se deslizaron a medias. Un estuche de terciopelo. Un documento doblado con sello rojo. Parpadeó. ¿Qué es esto?, dijo. Abrió el estuche de terciopelo. Dentro había un metal. No era decorativo, ni falso, ni discreto. Su expresión pasó de confusión a irritación. Dios mío, se rió. ¿De verdad pediste medallas por internet? Me acerqué. Dámelo, dije. Lo retiró. Mi madre se inclinó. Amelia, ¿de qué se trata esto? Scarlett abrió el documento doblado. Escaneó el primero. Pocas líneas, luego su rostro se tensó. Esto parece oficial, dijo en voz baja. No lo tomé. Esperé. Mi padre tomó el documento de sus manos. Leyó en silencio, con el rostro pálido. ¿Qué es esto?, preguntó. Está dirigido a mí, dije con calma. Scarlett negó con la cabeza. No, dice General Amelia Vance. Se rió nerviosamente. ¿Es una broma? Nadie más se reía. Di un paso al frente y tomé los papeles de las manos de mi padre. Igle. Citación, instrucciones para presentarse de inmediato, código de referencia vinculado a una investigación activa y la aprobación de la condecoración firmada por la autoridad al mando de mi grupo de trabajo. Ya conocía esa firma, Silas Harrison. El nombre me impactó más ahora. Silas Harrison no era un oficial cualquiera. Era el padre del hombre que estaba a punto de casarse con mi hermana, el almirante Silas Harrison, padre de Julian. Años atrás, antes de convertirse en almirante, fue desplegado en el extranjero, en una región inestable donde las rutas de suministro se veían constantemente comprometidas. Yo era más joven entonces, aún no tenía mi rango actual. Seguía avanzando rápidamente en misiones que la mayoría de personas del doble de mi edad no podrían manejar. Nos emboscaron durante un cambio de ruta de un convoy. Explosivos improvisados, información errónea. Quedó atrapado detrás de un vehículo averiado mientras las balas impactaban en el metal a centímetros de su posición. Coordiné la extracción bajo fuego y lo saqué físicamente cuando su pierna quedó atrapada bajo los escombros. Nunca lo olvidó. Nunca lo mencioné. ¿La condecoración dentro de ese sobre no era?
Sobre un momento. Se trataba de años de integridad operativa. Y ahora ese mismo hombre estaba organizando la boda de su hijo dentro de una propiedad militar. La boda de mi hermana. Scarlett me miró fijamente. Esto es ridículo. Dijo, general, usted. Miró a mis padres en busca de apoyo. No respondieron. Mi madre finalmente habló con voz tensa. Amelia explicó. Sostuve el documento con firmeza. No hablo de mi trabajo, dije. Scarlett resopló. ¿Por qué no hay trabajo? Caminó hacia el cubo de basura de la cocina y arrojó el estuche de terciopelo dentro. El metal cayó sobre pozos de café y toallas de papel. Listo, dijo. Problema resuelto. La habitación volvió a quedar en silencio. Pasé junto a ella, abrí la tapa de la papelera y metí la mano sin dudarlo. Scarlett retrocedió un poco. Saqué el estuche, lo limpié con una servilleta y lo cerré. Luego doblé la carta de citación con cuidado. «Estás loco», dijo. «No», respondí con calma. «Eres un descuidado», me señaló. «Eres. No eres general. Apenas tienes trabajo». Mi padre tragó saliva. «Amelia, ¿esto es real?» Lo miré. Sí, miró fijamente la insignia en el metal. Luego el documento, luego a mí. Scarlett negó con la cabeza violentamente. «Esto es una elaborada farsa. Estás tratando de intimidarnos antes de la boda». «No necesito intimidar a nadie», dije. Se cruzó de brazos. «El padre de Julian es almirante. Sabemos lo que es un rango real». «Yo también». Volví a colocar el metal en el estuche. La voz de Scarlett se elevó ligeramente. «Si esto fuera real, ¿por qué lo entregarían aquí?» «Porque esta es mi dirección permanente registrada», respondí. Eso la hizo callar por medio segundo. Mi madre se acercó. «¿Por qué no nos lo dijiste?» «Porque no era relevante», dije. Scarlett volvió a reír, pero sonó forzada. «Es muy relevante si estás fingiendo tener un rango superior al de mi futuro suegro». Sostuve su mirada. «No estoy fingiendo». Silencio. La mandíbula de Scarlett se tensó. «No vas a aparecer a mi boda y avergonzarnos con esta fantasía», dijo. Tomé mi teléfono y revisé la fecha y hora de la citación. Presencia inmediata solicitada en 48 horas, lo que significaba que la coordinación se estaba acelerando, lo que significaba que el expediente de Julian probablemente había subido de nivel. Scarlett se acercó, bajando la voz. «Si crees que puedes arruinarme esto, no voy a arruinar nada de lo que dije». «Lo estás haciendo tú sola». Se burló. «¿De verdad crees que alguien importante te va a saludar?» No respondí porque ya lo sabía. La respuesta a eso. ¿Y también el hombre que firmó ese documento? El mismo hombre que estaría parado frente a esa finca en unos días, esperando a que su hijo se casara. Autoricé el bloqueo a las 7 en punto. Sin dramas, sin alzar la voz, solo procedimiento. Me senté en mi escritorio con 3 pantallas abiertas. Una mostraba la cuenta de crédito fraudulenta. Otra mostraba los registros de transacciones. La tercera mostraba una línea segura esperando confirmación. «Activar la contención financiera civil», dije con calma. «¿Alcance?», preguntó la voz al otro lado. «Todo. Cuentas abiertas bajo mi identidad en los últimos 60 días. Auditoría completa, suspensión inmediata, impacto colateral». «Aceptable». Hubo una pausa. «Confirmado». «Bloqueos en proceso». Observé el cambio de estado de la actividad en tiempo real. Tarjeta 1 restringida. Tarjeta 2 congelada. Billetera digital suplementaria desactivada. Extensión de crédito de proveedor de lujo bajo investigación. Scarlett había estado gastando como si el dinero se regenerara de la noche a la mañana. Depósitos para diseñadores florales, menú personalizado para la cena de ensayo, champán importado, una cena de $10.000. Reserva para la noche anterior a la boda.
Eso me llamó la atención. Me recosté un poco. Perfecto. La cena de ensayo se celebraría en un restaurante privado en el centro. Exclusivo, con un consumo mínimo prepagado. Scarlett había presumido de ello durante semanas. Si te vas a casar con alguien prestigioso, había dicho, tienes que parecer que perteneces a ese círculo. ¿Pertenecer a ese círculo? Para cuando cerré mi portátil, el muro ya estaba levantado. Simplemente aún no se había topado con él. Esa noche, llegué al restaurante. Exactamente a tiempo. Un sencillo vestido negro, el pelo recogido, sin ningún esfuerzo por impresionar a nadie. El anfitrión saludó a Scarlett como a la realeza. Señorita Vance, dijo con una sonrisa pulida. Su habitación privada está lista. Ella apretó el brazo de Julian. Vea los estándares. Julian me miró brevemente una vez. Parecía cansado. El comedor privado estaba lleno de una iluminación tenue y una conversación demasiado segura de sí misma. La familia extendida de Julian, algunos oficiales, amigos a los que les gustaba publicar. Más fotos de copas de vino que de beber de ellas. Scarlett ocupó la cabecera de la mesa. Yo me senté cerca del extremo. Los menús eran decorativos. La comida ya había sido seleccionada, curada, como ella la llamaba. Scarlett se puso de pie y alzó su copa a la mitad del segundo plato. Por el legado, dijo con orgullo, por los nuevos comienzos, y por finalmente entrar en el mundo que merecemos. Sus ojos se posaron en mí en esa última frase. Bebí un sorbo de agua. La cuenta estaba preprogramada para procesarse automáticamente al final del servicio. Scarlett se había asegurado de que todos. Sabía que lo tenía todo bajo control. Alrededor de las 9:30 de la noche, el gerente del restaurante entró en silencio y se acercó a Scarlett. Se inclinó ligeramente para hablar. Su sonrisa vaciló. Él susurró de nuevo. Ella rió demasiado fuerte. Eso es imposible, le entregó un pequeño dispositivo. Ella lo miró fijamente. Luego se levantó bruscamente. Vuelvo enseguida, anunció, agarrando su bolso. Julian la siguió al pasillo. Yo permanecí sentado. 3 minutos después, oí su voz desde fuera de la habitación. ¿Qué quieres decir? Rechazado. Ella estalló. Otra pausa. Ejecútalo de nuevo. Silencio. No me importa lo que diga. Ejecútalo de nuevo. Un silencio más largo. La voz del gerente se mantuvo tranquila. Lo siento, señora. La cuenta está restringida. ¿Restringida? Esa palabra corre. Scarlett regresó furiosa al comedor, con el rostro enrojecido. Hay un problema técnico, dijo con tensión. Amelia, ¿tocaste algo? Todas las cabezas se volvieron hacia mí. Parpadeé lentamente. ¿Tocar qué? Se acercó. Mi tarjeta. Tu tarjeta. ¿La que está a tu nombre? Siseó en voz baja. Ahí estaba. Lo suficientemente público como para oírlo. Lo suficientemente silencioso como para fingir que no era. El padre de Julian aún no había llegado. Llegaría mañana para la boda. Esta noche era el escenario de Scarlett y las luces del escenario acababan de parpadear. Scarlett se inclinó sobre mí. Arréglalo. No tengo acceso a tu cartera, respondí con calma. Su voz se elevó. Deja de fingir. Mi padre se levantó de su silla. Scarlett, baja la voz. Ella lo ignoró. Lo congelaste, ¿verdad? Exigió. La miré fijamente. Abriste una línea de crédito de 4 millones a mi nombre, dije con calma. ¿Qué esperabas que pasara? Se oyeron jadeos suaves pero audibles. La madre de Julian se puso rígida. El rostro de Scarlett cambió al instante, la rabia reemplazó al pánico. Estás celosa, espetó. No soportas que me case con alguien de mayor estatus. ¿Casarme con alguien de mayor estatus? Estoy protegiendo mi identidad, respondí.
Se inclinó hacia mí. Le debes mucho a esta familia, dijo entre dientes. Has vivido de nuestro nombre. Toda mi vida. Casi sonreí. El gerente se quedó merodeando incómodamente cerca de la puerta. Señora, dijo con cuidado. Requerimos el pago esta noche. La respiración de Scarlett se aceleró. Se volvió hacia mí. Lo hiciste a propósito. Sí, dije. No alcé la voz. Tampoco la suavicé. La habitación quedó en silencio. Julian finalmente habló. Scarlett, tal vez deberíamos. Antes de que pudiera terminar, ella se giró y me abofeteó con fuerza. El sonido resonó en la habitación. Mi cabeza se inclinó ligeramente por el impacto. Sentí el sabor de la sangre. Inmediatamente. Alguien jadeó. Julian la agarró del brazo. ¿Qué estás haciendo? Ella se apartó. Está saboteando mi boda porque es un fracaso. Fracaso. Coloqué mi servilleta con calma sobre la mesa. Me levanté lentamente. La habitación parecía más pequeña ahora. Todas las miradas estaban puestas en mí. Me toqué el labio. Sangre. Scarlett respiraba agitadamente como si acabara de ganar algo. ¿Crees que puedes avergonzarme?, dijo en voz alta. ¿Crees que porque tienes unos papeles falsos puedes arruinar esto? La miré. Luego a la mesa, luego. La miré fijamente. No, dije en voz baja. Tomé una servilleta limpia del aparador y me la puse en el labio. Congelé las cuentas porque son mías, continué con voz firme. Y esta noche es la última vez que gastas mi dinero. Su rostro palideció. Julian retrocedió un poco. Mi padre parecía haber tragado algo afilado. El gerente se aclaró la garganta. Podemos dividir el pago en varios métodos si es necesario. Scarlett me miró como si acabara de desmantelar toda su casa. Futuro. Eres repugnante, dijo ella. No, respondí con calma. Ya terminé. Hay una diferencia. Metí la mano en mi bolso y puse mi tarjeta personal sobre la mesa. Solo por mi comida, le dije al gerente. Ni la habitación, ni los $10.000, solo mi plato. La respiración de Scarlett se volvió irregular. ¿Vas a humillarme por dinero? La miré a los ojos. Ya te humillaste a ti misma. Julian se pasó una mano por el pelo. Esto no ayuda, murmuró. ¿Ayudar? Interesante elección de palabras. Scarlett miró a los invitados, luego a mí, su voz se volvió más fría. Esto no ha terminado. Le creí porque todavía pensaba que se trataba de orgullo. No era así. Se trataba de pruebas. Y los muros no se caen porque alguien les grite. Se mantienen en pie. Mañana, caminaría por el pasillo creyendo que aún controlaba la narrativa. Y mañana, el resto comenzaría a encajar. Llegué 10 minutos antes de la. Comenzó la ceremonia. La finca era exactamente como Scarlett había presumido. Un amplio camino de piedra, setos perfectamente recortados, seguridad en la puerta, comprobando los nombres con una lista impresa, banderas colocadas con precisión matemática a lo largo de la entrada, propiedad militar, bien mantenida. Salí de mi camioneta con el mismo sencillo vestido azul marino del que ella se había burlado, planchado, limpio, sin joyas excepto un reloj. El guardia de la entrada revisó mi identificación. Se detuvo una fracción de segundo cuando vio mi último nombre. Luego lo devolvió sin comentarios. Dentro del patio había gente vestida como si comprendieran el legado. Trajes a medida, zapatos lustrados, conversaciones tranquilas sobre puestos y portafolios. Scarlett estaba cerca del frente del pasillo, radiante y ensayada. Vestido color marfil, maquillaje perfecto, sonriendo para las fotos. Me vio. Su sonrisa se tensó ligeramente. Bien. Un ujier se me acercó con una expresión cortés pero distante. ¿Nombre? Amelia Vance. Recorrió la lista con la mirada. Otra pausa.
Lo siento, dijo. Con cuidado. La sección familiar está llena. Miré hacia las primeras filas. Había 2 asientos vacíos junto a mis padres. Me sentaré ahí, dije. Se removió incómodo. Esos están reservados para la familia, respondí. Se aclaró la garganta. Te han ubicado en la sección general. Última fila, lado derecho. Lo miré fijamente. ¿Por quién? Las instrucciones las dio la novia. Por supuesto que sí. Está bien, dije. Pareció aliviado de que no estuviera discutiendo. Caminé por el pasillo, no hacia el frente, sino hasta el final. Atrás. La última fila, sillas plegables un poco menos pulidas que el resto. Unos cuantos parientes lejanos, un par de vendedores, el acompañante de alguien mirando su teléfono. Perfecto. Al pasar junto a mis padres, mi madre evitó el contacto visual. Mi padre fingió ajustarse los gemelos. 2 invitados se acercaron inmediatamente después. ¿Son ustedes los padres de Scarlett?, preguntó una mujer. Mi madre sonrió radiante. Sí, estamos muy orgullosos. Es nuestra única hija. ¿Única hija? La palabra no resonó. Se sentó. Mi padre asintió. Siempre ha sido ambiciosa. Ambiciosa. Seguí caminando. Tomé asiento en la última fila sin reaccionar. Desde atrás, todo se ve diferente. Se ven las nucas en lugar de las caras. Se ve quién se inclina para susurrar. Se ve quién revisa su teléfono cuando cree que nadie se da cuenta. Y se ve la colocación de la seguridad. Había oficiales sin uniforme posicionados en 3 puntos de entrada. No eran policías militares locales. Se camuflaban bien, pero reconocí la postura. Julian estaba de pie en el frente al ofici. El smoking negro mantenía una expresión controlada, pero no estaba firme. No dejaba de mirar hacia la entrada lateral. Esperando. Scarlett se ajustó el ramo y le susurró algo a una dama de honor. Probablemente sobre mí. Bien. Que piense que esa es la principal amenaza. Crucé las piernas y coloqué mi bolso en el asiento vacío a mi lado. Luego saqué mi tableta. Pequeña, estándar, parece inofensiva. Abrí una aplicación segura. Aparecieron 3 transmisiones en vivo. Transmisión 1, pasillo de servicio detrás del vestíbulo principal. Transmisión 2. Entrada del servicio de catering. 3 personas en la sala privada donde Julian se había estado preparando antes. El audio estaba silenciado, pero las imágenes eran suficientes. 2 investigadores militares ya estaban dentro del ala restringida de la finca. Orden firmada, autorización concedida. El tiempo se sincronizó con el inicio de la ceremonia para evitar interrupciones públicas hasta que fuera necesario. Julian se movió de nuevo en el altar. Sabía algo. Scarlett finalmente comenzó su camino por el pasillo. La música comenzó. Todos se pusieron de pie. Yo permanecí sentado. Nadie se dio cuenta. Desde atrás, la observé. Se deslizó hacia adelante como si ya hubiera ganado. Pasó junto a mis padres. Mi madre se secó las lágrimas dramáticamente. Mi padre se mantuvo erguido. Ni siquiera me reconoció. Solo a su única hija. Scarlett llegó hasta Julian y le tomó las manos. El oficial comenzó a hablar sobre la unidad y el honor. Interesante elección de palabras. En mi tableta, uno de los investigadores llegó a la puerta de la sala de preparación. Llamó una vez, entró. El rostro de Julian cambió casi instantáneamente. Scarlett no lo notó al principio. Estaba demasiado concentrada en su momento. El oficial preguntó si alguien. Se opusieron. Nadie habló. No era necesario. No se trataba de interrumpir una ceremonia. Se trataba de tiempo. La respiración de Julian se hizo visible desde donde yo estaba sentado. Scarlett le apretó la mano, pensando que eran los nervios. En la pantalla, un investigador presentó unos documentos.
Julian los miró, luego al oficial, luego de nuevo al papel. Apretó la mandíbula. Asintió levemente. Compostura. Estaba intentando mantener la compostura. Scarlett sonrió al público, sin darse cuenta. Ajusté el ángulo de mi tableta para reducir el resplandor. Desde la primera fila, mis padres parecían orgullosos. Desde la última fila, pude ver a los oficiales posicionándose cerca de las puertas principales. El oficial le pidió a Julian que repitiera sus votos. Su voz tembló. Scarlett rió levemente, fingiendo emoción. En la pantalla, se veían las esposas, aún sin colocar. El protocolo requería la confirmación final. Julian miró hacia el fondo del salón. Sus ojos se encontraron con los míos solo por un segundo. Ahora lo entendía. No todo, pero lo suficiente. Scarlett siguió su mirada y finalmente me vio sentada. En la última fila, sola, tranquila, sin reaccionar. Sonrió levemente, malinterpretando la situación. Todavía creía que los asientos debían tener importancia. Mi tableta vibró una vez. Autorización final. Pulsé el icono de confirmación. Desde la entrada lateral, 2 policías militares uniformados entraron en el salón. No agresivamente. Simplemente presentes. El ambiente cambió. Los invitados lo notaron. Comenzaron los murmullos. Scarlett apretó las manos de Julian de nuevo. ¿Qué pasa?, susurró apenas audible. Él no respondió. El oficial hizo una pausa a mitad de la frase. Mi padre se giró ligeramente en su asiento. La confusión se extendía. Permanecí sentada en la última fila, invisible, observando, porque a veces la posición más poderosa en la sala no es la delantera. Es aquella desde donde se puede ver toda la pizarra. Mantuve las manos cruzadas sobre mi regazo mientras el funcionario preguntaba si alguien objetaba. El silencio llenó el patio. No era un silencio dramático. No era un silencio cinematográfico. Era un silencio cortés, expectante, del tipo que la gente usa cuando está segura de que nada interrumpirá una vida perfectamente planeada. Ahora pregunto, dijo el oficiante con claridad, si alguien aquí tiene algún motivo para oponerse a esta unión, que hable ahora o calle para siempre. Mi nombre no se movió hacia mi garganta. No me levanté. No me aclaré la garganta. Permanecí sentada en la última fila. Scarlett levantó ligeramente la barbilla. Miró hacia atrás solo para comprobar. Esperaba que hiciera algo dramático, que me levantara y gritara, que me hiciera parecer pequeña. No lo hice. Julian, sin embargo, dejó de respirar con normalidad. Desde donde estaba sentada, yo pude ver el cambio en sus hombros, tensos, rígidos. Ya no miraba a Scarlett. Miraba más allá de ella, hacia la entrada principal. 2 policías militares estaban de pie justo dentro del arco, sin llamar la atención, sin hablar, simplemente visibles. Julian tragó saliva. El oficial esperó. Scarlett le apretó la mano y susurró algo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Relájate, le dijo en silencio. Él asintió con rigidez. El oficial siguió adelante. Julian, ¿Thomas? La voz de Julian se quebró antes incluso de pronunciar la primera palabra. Se detuvo. Scarlett rió suavemente en el micrófono. Nervios, les dijo a los invitados. Está emocionado. Siguió una risa educada. Julian volvió a mirar hacia atrás. Esta vez, uno de los oficiales lo miró a los ojos. No agresivo, solo presente. Los dedos de Julian temblaron. Scarlett lo sintió. Apretó el puño y susurró, ¿qué te pasa? El oficial se aclaró la garganta, tratando de recuperar el ritmo. Julian, repitió. ¿Te llevas a Scarlett? Necesito una. Segundo, dijo Julian de repente. Eso no estaba previsto. Un murmullo recorrió la multitud. La sonrisa de Scarlett se congeló. ¿Qué estás haciendo?
susurró. Julian se apartó un poco de ella. Su padre estaba sentado en la segunda fila, con una postura y una expresión impasibles. El almirante Silas Harrison había llegado discretamente antes de que comenzara la ceremonia. Sin entrada triunfal, sin anuncio alguno. No me había dirigido la palabra. No hacía falta. Observaba a su hijo con atención. La mirada de Julian se desvió de nuevo hacia los oficiales. No se habían movido, pero su presencia era pesada. Scarlett siguió su mirada. Los vio. Su sonrisa vaciló. ¿Por qué hay policía militar aquí?, susurró. Julian no respondió. El oficial lo intentó de nuevo. ¿Continuamos? Julian respiró hondo. Empezó de nuevo. No le salieron las palabras. El rostro de Scarlett se sonrojó. Se giró lentamente hacia el público. Sus ojos se posaron en mí, en la última fila. Por supuesto que sí. Necesitaba un objetivo. Su voz pasó de dulce a cortante en segundos. Mírenla, dijo, de repente con la suficiente fuerza como para que el micrófono la captara. Todas las cabezas se giraron. Yo no me moví. Está sentada ahí atrás como si perteneciera a este lugar, continuó Scarlett. Como si entendiera este mundo, comenzaron los murmullos. El padre de Julian no se movió. Scarlett señaló ligeramente en mi dirección. Esto es lo que pasa cuando dejas que personas que nunca han logrado nada finjan ser iguales. Mi madre se removió incómoda, pero dijo: nada. Mi padre miraba fijamente al frente. La voz de Scarlett se hacía más fuerte con cada palabra. Cree que porque juega a disfrazarse con metales falsos, puede entrar en lugares como este. Los invitados intercambiaron miradas confusas. La sonrisa de Scarlett se torció. Mírate, me dijo directamente. Este es un mundo al que nunca entrarás con esas manos cubiertas de grasa. Ahí estaba. El insulto final, público, claro, diseñado para humillarme. La multitud esperaba. Esperaban que reaccionara, que me defendiera. Me levanté y discutí. No lo hice. Me quedé sentada, con las manos aún cruzadas y expresión neutra. Julian ya no escuchaba a Scarlett. Volvió a mirar fijamente a los oficiales. Uno de ellos dio un paso adelante. No lo suficiente como para alarmar a los invitados, pero sí para que Julian comprendiera el momento oportuno. Scarlett confundió su miedo con vergüenza. Se rió en el micrófono. ¿Ven? Así es como luce el éxito. No escondiéndose en almacenes. Almacén. Curiosamente, su imaginación era muy coherente. El silencio siguió a su declaración. Ni aplausos, ni aprobación, solo silencio. Porque incluso quienes desconocen la verdad pueden percibir cuando algo no cuadra. La respiración de Julian se volvió irregular. Miró a su padre. La mandíbula del almirante Harrison se tensó ligeramente. No miró a Scarlett. Miró a su hijo. Scarlett se acercó a Julian, bajando la voz, pero aún audible a través del micrófono. Si te estás volviendo loco por ella, no lo hagas, dijo. ¿No puede hacernos daño? ¿No puede hacernos daño? Julian. Cerró los ojos brevemente. En mi tableta, el estado de autorización cambió de pendiente a activo. No bajé la vista. No era necesario. Podía sentir el cambio. Scarlett levantó la barbilla de nuevo y se dirigió a los invitados. Disculpen la interrupción, dijo alegremente. Algunas personas simplemente no saben mantenerse en su carril. Sus ojos se clavaron en los míos una vez más, especialmente cuando ese carril involucraba aceite de motor. Risas leves de algunos parientes lejanos que no entendieron el contexto. Me puse de pie. Lentamente, no bruscamente, no dramáticamente, lo suficiente para ser visto. La sonrisa de Scarlett se amplió, esperando una confrontación. No hablé. No levanté la mano. Simplemente me quedé de pie y esperé. Porque las tormentas no se anuncian gritando. Primero cambian el aire.
Julian lo sintió. Sus hombros se encogieron ligeramente. Uno de los oficiales entró completamente en el pasillo. Scarlett se giró, la irritación se reflejó en su rostro. ¿Qué es esto?, preguntó en voz baja. El oficial no le respondió. Miró a Julian. Señor, dijo con firmeza pero con respeto. La palabra cortó la ceremonia como una cuchilla. El invitado guardó silencio absoluto. La sonrisa de Scarlett finalmente se desvaneció, y por primera vez desde que comenzó toda esta puesta en escena, se dio cuenta de que tal vez no era ella quien controlaba la sala. Me quedé de pie mientras el oficial se dirigía a Julian. Señor, repitió, tranquilo y sereno. Necesitamos hablar. Scarlett se giró completamente hacia él. Disculpe, esto es una boda. El oficial. No la miró. La voz de Julian salió débil. ¿Puede esperar esto? No, señor, respondió el oficial. No puede. Los invitados ya no susurraban. Estaban mirando fijamente. Mi madre se levantó a medias de su asiento, confundida. El rostro de mi padre había palidecido. Scarlett agarró el brazo de Julian. ¿Qué está pasando? Antes de que nadie pudiera responder, otro movimiento en la entrada cambió la energía por completo. Todos los oficiales en el pasillo se enderezaron, no sutilmente, automáticamente. Una figura. Cruzó el arco, con su uniforme de gala y las condecoraciones alineadas, irradiando autoridad sin esfuerzo. El almirante Silas Harrison. No se había sentado cuando comenzó la ceremonia. Había llegado hacía unos instantes en silencio por una entrada lateral. Ahora avanzaba con pasos firmes. Scarlett exhaló aliviada. Oh, gracias a Dios, susurró. Su padre se encargará de esto. Julian parecía cualquier cosa menos aliviado. El almirante no miró a su hijo. No miró a Scarlett. Sus ojos recorrieron la sala, escaneando, evaluando. Entonces fijaron su mirada en la última fila. En mí. Cambió de dirección sin dudarlo. Los oficiales en el pasillo se apartaron instintivamente. Los invitados se giraron en sus sillas para seguirlo. Scarlett frunció el ceño, confundida. Papá Julian lo llamó en voz baja. No hubo respuesta. El almirante Harrison recorrió todo el pasillo, pasando la primera fila, pasando mis padres, pasando los zapatos lustrados y los rostros atónitos. Se detuvo justo frente a mí. Por un breve instante, todo el patio quedó en silencio. Ni música, ni susurros, solo el sonido del viento. Caminaba sobre la piedra. Me miró, sin sorpresa ni diversión, con respeto. Luego retrocedió medio paso, juntó los talones, mantuvo la espalda recta y alzó la mano derecha con firmeza hacia la frente en un preciso saludo militar. General Vance, señora, dijo con claridad. No sabía que había regresado de la misión. Las palabras no resonaron. Cayeron con fuerza. El ramo de Scarlett se le resbaló de las manos y golpeó el suelo. Flores blancas contra la piedra. Julian palideció. Mi madre emitió un leve sonido. Ni un jadeo, ni un llanto. Mi padre se quedó completamente inmóvil, como si lo hubieran desconectado. Todos los oficiales presentes se pusieron firmes de inmediato, incluidos los dos policías militares cerca del pasillo. Los invitados no comprendieron del todo lo que veían, pero sí lo suficiente. Un almirante de alto rango no saluda a la ligera, y menos aún en la boda de su propio hijo. Le devolví el saludo con calma. Almirante, respondí con serenidad. Bajé la mano primero, como dictaba el protocolo. Él me imitó. Scarlett lo miró a él, luego a mí y de nuevo a él. Esto es una locura. Y susurró, esto es una broma. Nadie se rió. La respiración de Julian se volvió superficial. Papá, intentó decir de nuevo, con la voz quebrándose. ¿Qué está pasando? El almirante Harrison no lo miró de inmediato. Mantuvo la vista fija en mí. ¿Estado?, preguntó en voz baja. Operacional, dije. Contención en curso. Asintió una sola vez.
Luego, finalmente, se volvió hacia su hijo. Julian retrocedió. Instintivamente. Scarlett lo agarró del brazo de nuevo. ¿Alguien puede explicar por qué mi futuro suegro está saludando a mi hermana? Nadie le respondió. Mi madre se levantó lentamente. Amelia, dijo débilmente. ¿Qué es esto? La miré sin enojo. Este es mi trabajo. Mi padre negó levemente con la cabeza. No, no, eso no es posible. La voz de Scarlett se elevó bruscamente. Trabaja en logística. Un leve murmullo pasó entre los oficiales cerca de la entrada. La expresión del almirante Harrison no cambió. El general Vance supervisa operaciones especiales. Integridad del suministro operativo, dijo con calma, sin dirigirse a nadie en particular. Su autoridad supera la mía en este asunto. Supera la mía. La frase se movió entre la multitud como una onda expansiva. Los labios de Scarlett se entreabrieron, pero no salieron palabras. Julian parecía a punto de desmayarse. Mi madre me miró como si me hubiera convertido en otra persona. General, repitió mi padre en voz baja. Sí, dije. Scarlett rió una vez, seca y hueca. ¿Pretendes que creamos que el almirante Harrison dirigió su mirada hacia ella para él? ¿Primera vez? No fue cruel. No fue ruidoso. Fue definitivo. No se requiere fe, dijo. La policía militar dio un paso al frente de nuevo. Julian Mercer, dijo uno de ellos formalmente, está siendo investigado por fraude en adquisiciones y malversación de recursos federales. Jadeos, ahora reales. Scarlett apretó el agarre de Julian en la manga. Esto es un malentendido. Julian no discutió. No protestó. No lo negó. Simplemente me miró, sin enojo, sin sorpresa, resignado. El almirante Harrison le habló en voz baja. Estabas advertido. Scarlett negó con la cabeza violentamente. No, no, esto es por su culpa. Ella hizo esto. Está celosa. La miré a los ojos con calma. No tengo por qué estar celoso de algo construido sobre el robo, dije. Mi madre se llevó una mano a la boca. Mi padre nos miró a ambos como si intentara reconstruir la realidad en tiempo real. La voz de Scarlett temblaba ahora. Me humillaste delante de todos. Miré alrededor del patio. No dije ni una palabra, respondí. Y eso fue todo. Cierto. El almirante Harrison se hizo a un lado ligeramente para darles espacio a los oficiales. Julian permitió que le tomaran las muñecas sin resistencia. Las esposas hicieron clic. El sonido fue pequeño pero definitivo. Scarlett miró el metal como si la hubiera traicionado personalmente. Dijiste que este mundo era nuestro, le susurró a Julian. Él no respondió. Porque el mundo con el que creía que se casaba funcionaba con reglas que nunca se molestó en comprender. Mis padres permanecieron congelados. Mi madre finalmente me miró y dijo. Apenas audible, ¿por qué no nos lo dijiste? Sostuve su mirada. Nunca preguntaste. Scarlett bajó la mirada hacia su ramo arruinado, luego me miró. Su rostro se había puesto completamente blanco. Nunca estuviste por debajo de nosotros, dijo lentamente. No, respondí. El almirante Harrison se ajustó los puños y me miró de nuevo. Bienvenido de nuevo, general, dijo en voz baja. Asentí una vez, el arco de la ceremonia seguía en pie detrás de ellos, las flores seguían dispuestas, las sillas seguían alineadas, pero la ilusión se había derrumbado, y esto. Era la primera vez que no necesitaba alzar la voz para hacerlo. Entré de lleno en el pasillo una vez que me aseguraron las esposas. No como la hermana de la última fila, no como la vergüenza, sino como la oficial de mayor rango a cargo de la operación. Escolténlo, dije con calma. La policía militar no dudó. Julian me miró por última vez. ¿Lo sabías?, dijo en voz baja. Sí, respondí. Lo guiaron por el pasillo por donde debía caminar como novio. Los invitados apartaron sus sillas. Nadie habló ya.
No había espacio a la izquierda para comentar. Scarlett volvió a agarrar su manga. No puedes llevártelo así. Esto es una boda. Uno de los oficiales le respondió con calma. Este es un asunto federal, se volvió hacia mí. ¿Planeaste esto? Sí, dije. Su voz se quebró. Para arruinarme. No, corregí. Para detener un crimen. El almirante Harrison permaneció inmóvil, con el rostro controlado pero serio. No estaba defendiendo a su hijo. No la estaba defendiendo a ella. Entendía la cadena de mando. Julian fue escoltado fuera por la misma entrada por donde los oficiales habían entrado primero. Apareció. El sonido de las puertas de la finca cerrándose a lo lejos tenía más peso que cualquier voto jamás pronunciado allí. Scarlett estaba de pie en el centro del pasillo con su vestido de novia, respirando con dificultad. Su maquillaje comenzaba a agrietarse por los bordes. Esto no ha terminado, dijo débilmente. Para él sí, respondí. Miró a los invitados, buscando apoyo. Nadie se movió porque esto ya no era un chisme. Era una prueba. Me giré hacia mi tableta y toqué el siguiente archivo. Scarlett Vance, dije. Claramente. Giró la cabeza bruscamente hacia mí. ¿Y ahora qué? Me acerqué, pero mantuve la distancia. Abriste una línea de crédito con mi identidad, dije con calma. Falsificaste mi firma. Cambiaste las direcciones de facturación. Intentaste transferir una herencia sin autorización legal. Mi padre se estremeció. Scarlett negó con la cabeza. Eso era asunto familiar. No, respondí. Eso fue fraude. Levanté mi tableta para que el invitado más cercano pudiera verla. Copias de la solicitud, marcas de tiempo digitales, IP. Dirección vinculada a su apartamento, capturas de pantalla de sus mensajes discutiendo el cambio de camarote. Ya lo he presentado a Revisión Legal Federal, continué con calma. La voz de Scarlett se apagó. No lo harías, lo hice. Se acercó a mí. Eres mi hermana. Sí, dije. Y me robaste, su compostura finalmente se hizo añicos. Cayó de rodillas en medio del pasillo. La tela blanca de su vestido se extendió a su alrededor como algo que se derrumba. Por favor, dijo, con la voz quebrándose. No lo dije en ese sentido. Solo necesitaba ayuda. Pensé que me debías algo. La miré. Nadie tiene derecho a un robo, dije. Extendió la mano hacia la mía. No se la ofrecí. Lo arreglaré, insistió. Te lo devolveré. Cancelaré todo. Ya te lo gastaste. Mi madre se apresuró a acercarse. Amelia, por favor. Es tu hermana. No destruyas su vida. La miré a los ojos con calma. Ella intentó destruir la mía. Mi padre se interpuso entre Scarlett y Scarlett como si pudiera protegerla. Podemos arreglar esto en privado, dijo con urgencia. No hay necesidad de intensificar. Ya se ha intensificado, respondí. Los hombros de Scarlett temblaron. Eres un desalmado, respondí con voz firme, lo suficientemente alta para que todos me oyeran. En el ejército, no toleramos la traición. Las palabras no necesitaban volumen. Se escucharon por sí solas. Las manos de Scarlett cayeron sobre su regazo. Por primera vez en su vida, comprendió que el encanto no anulaba las consecuencias. Me giré hacia el oficial más cercano. Asegúrate de que el expediente de fraude se tramite por los cauces judiciales civiles, dije. Documentación adjunta. Sí, señora, respondió de inmediato. Mis padres se quedaron helados de nuevo al oír la palabra. Señora, no sarcástica, no despectiva, oficial. Scarlett me miró como si no reconociera a la persona que tenía delante. Nunca estuviste por debajo de mí, susurró. Nunca estuve compitiendo, respondí. El almirante Harrison se acercó. Esta propiedad ya no está disponible para uso privado, dijo en voz baja al personal. Despejen la entrada.
Terrenos. En cuestión de minutos, los invitados comenzaron a marcharse. Sin música, sin celebración, solo una salida controlada. Scarlett permaneció arrodillada mucho después de que la mayoría de la gente se hubiera ido. Mi madre se agachó junto a ella. Mi padre se quedó unos pasos atrás, derrotado. Los miré a todos una vez. Recuperaré la cabaña esta semana, dije con calma. La escritura sigue a mi nombre. Mi padre abrió la boca para protestar, pero la cerró porque sabía que lo habían apostado todo a una ilusión y habían perdido. Me giré hacia la salida. La voz de Scarlett me siguió, ahora pequeña. No puedes simplemente irte de aquí. Me detuve brevemente, pero no me di la vuelta. No me voy, dije. Voy a dar un paso adelante. Afuera, el aire se sentía diferente, más tranquilo, más limpio. Las puertas de la finca estaban abiertas. Mi camioneta esperaba exactamente donde la había estacionado. No se necesitaba escolta. Ningún anuncio. Miré al cielo por un segundo antes de entrar. Sin fuegos artificiales, sin música dramática, solo espacio. Durante años, les había permitido que me definieran como pequeña porque eso me mantenía. Las operaciones son sencillas. Pero el silencio no es debilidad. Es estrategia. Arranqué el motor. Detrás de mí, un imperio falso se había derrumbado bajo sus propias mentiras. Delante de mí había trabajo. Trabajo de verdad. Del que no requiere aplausos. Mientras me alejaba de la finca, no sentí venganza. Sentí claridad. El rango se puede ocultar. El honor no. ¿Crees que hice bien en cortar lazos con ellos por completo? ¿O debería importar la sangre después de una traición así? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si crees en la integridad. Nunca debería ser opcional. Suscríbete para más historias sobre justicia y fuerza. No gané ese día porque grité más fuerte. Gané porque estaba preparada. A la gente le encantan las confrontaciones dramáticas. Les encanta el momento en que alguien finalmente responde. Creen que la fuerza se ve como gritar, dar portazos o exponer a alguien en medio de una habitación. Eso es entretenimiento. No es poder. Cuando Scarlett se burló de mi vestido, no lo defendí. Cuando me llamó fracasada, no la corregí. Cuando, ella. Me sentaron en la última fila, no protesté. Cuando el oficiante pidió objeciones, guardé silencio. Ese silencio no fue debilidad. Fue el momento oportuno. La mayoría de las personas reaccionan emocionalmente cuando son atacadas. Esa reacción se convierte en la prueba del atacante. Mira, ella es inestable. Está celosa. Es dramática. Si me hubiera levantado en la prueba del vestido de novia y hubiera dicho, soy una general, nadie me habría creído. Habría parecido desesperado. Si hubiera gritado durante la ceremonia, ¿habría parecido? Venganza. En cambio, dejé que los hechos llegaran por sí solos. Esto es lo que he aprendido. Cuando discutes con alguien que ya ha decidido quién eres, no estás debatiendo. Estás actuando para su ego. Scarlett necesitaba que reaccionara. Mis padres necesitaban que me disculpara. Julian necesitaba que me callara. Elegí algo diferente. Reuní pruebas. Esa es la parte que nadie aplaude. Hay una diferencia entre callar por miedo y callar porque estás construyendo. El silencio basado en el miedo evita el conflicto. El silencio estratégico controla el conflicto. Uno te hace más pequeño, el otro hace que la sala espere. Si estás tratando con alguien que te subestima, déjalo. La subestimación crea puntos ciegos. Los puntos ciegos crean oportunidades. Pero aquí está la clave. El silencio sin acción es solo autodescuido. Si te quedas callado y no haces nada, no eres estratégico. Estás atrapado. Mientras Scarlett planeaba los centros de mesa, yo documentaba el fraude. Mientras ella se burlaba de mi grasa. Con las manos cubiertas, yo estaba rastreando firmas digitales. Mientras ella ensayaba los votos,
yo estaba coordinando con los investigadores. Esa es la diferencia. La emoción reacciona, la disciplina se prepara y la disciplina es silenciosa. Mucha gente que vea esta historia podría reconocerse en esa última fila. Tal vez no en una boda, tal vez en un trabajo. Tal vez seas el que trabaja más duro pero al que interrumpen en las reuniones. Tal vez seas el que en la familia no encaja en la imagen. Tal vez seas el que no publiques tus logros porque no necesitas validación. Y tal vez la gente confunda eso con debilidad. Déjalos. Pero no confundas dejar que te subestimen con aceptar el maltrato. Si alguien cruza la línea, documéntalo. Si alguien manipula las finanzas, protégete legalmente. Si alguien te falta el respeto públicamente, responde con postura, no con ruido. Hay algo poderoso en dejar que la verdad llegue sin anuncio. Cuando el almirante Harrison me saludó, yo no tuve que decir ni una palabra. La situación se normalizó por sí sola. El poder revelado en el momento oportuno no necesita defensa. Otra lección: no todos los insultos merecen respuesta, pero todos los patrones merecen atención. El comportamiento de Scarlett no se limitó a un solo comentario. Fue una escalada: burlarse del vestido, bloquear los asientos, robar mi identidad, intentar apropiarse de la herencia. Si hubiera explotado ante el primer insulto, me habría perdido el crimen mayor. Algunas personas te provocan desde el principio para que nunca veas la verdadera naturaleza de la situación. El daño se está gestando tras bambalinas. Por eso la disciplina importa. No la de reprimir las emociones hasta que te derrumbes, sino la de controlar tu respuesta el tiempo suficiente para elegir el resultado. Permítanme aclarar algo. Mantener la calma no significa permanecer pasivo. Congelé las cuentas. Presenté la documentación. Autoricé el arresto. Simplemente no lo narré con anticipación. Si te encuentras en una situación en la que te sientes subestimado, hazte dos preguntas. ¿Te estás quedando? ¿Te quedas callado porque tienes miedo de actuar también? ¿O te quedas callado porque estás ganando influencia? No son lo mismo. La influencia cambia las conversaciones sin alzar la voz. También existe un hábito peligroso que la gente desarrolla cuando se siente menospreciada por dar explicaciones. No le debes a todo el mundo acceso a tu currículum. No le debes a todo el mundo tus credenciales. No le debes a todo el mundo prueba de tu valía. Si alguien necesita ver tu título para tratarte con respeto, nunca te ha estado respetando. Tú. Estaban respetando tu etiqueta. La verdadera confianza no busca el reconocimiento. Establece límites. Y los límites no son discursos emotivos. Son decisiones. Congelar las cuentas de crédito fue un límite. Presentar la documentación del fraude fue un límite. Alejarme de mi familia fue un límite. No hace falta gritar. Si te defiendes constantemente, estás agotado porque estás luchando en el campo de batalla equivocado. Deja de discutir. Empieza a documentar. Deja de reaccionar. Empieza. Preparándose. Dejen de demostrar. Empiecen a posicionarse. Una de las cosas más peligrosas que pueden ser es mantener la calma mientras todos los demás gritan. Porque las personas tranquilas hacen movimientos calculados. Y los movimientos calculados no necesitan aplausos. ¿Saben qué fue lo que realmente cambió la situación ese día? No fueron las esposas. Fue el saludo, no porque expusiera mi rango, sino porque expuso sus suposiciones. Las personas que se rieron de mí no eran malvadas. Estaban cómodas. Habían decidido lo que yo valía basándose en la apariencia. La presentación es fácil de. La falsedad no lo es. El carácter, en cambio, no. Así que, esta es la lección que quiero que recuerdes: no tienes que ganar todas las discusiones. Solo tienes que ganar el resultado. Y los resultados se construyen en silencio mucho antes de hacerse públicos. ¿Alguna vez te has quedado callado mientras la gente asumía que eras débil, solo para demostrarles después que estaban equivocados? Quiero escuchar tu historia. Compártela en los comentarios.
Y si crees que la fuerza no necesita gritar, suscríbete para leer más historias sobre disciplina, límites y verdadero poder. La lección más difícil que aprendí no fue sobre rango. Fue sobre acceso. Durante la mayor parte de mi vida, creí que la familia automáticamente significaba lealtad. Creí que la sangre creaba límites que los extraños no podían cruzar. Creí que si compartías un apellido, compartías protección. Estaba equivocado. Familia no significa acceso a tu identidad. Familia no significa acceso a tus finanzas. Familia no significa acceso a tu paz. Scarlett no vio mi número de seguro social como información protegida. Lo vio como una recurso compartido. Mis padres no veían mi herencia como propiedad legal. La veían como negociable. Creían que la proximidad creaba permiso. No es así. Una de las ideas más peligrosas con las que crece la gente es esta. Su familia. ¿No me harían daño? A veces, las personas que se sienten con más derecho a tu vida son las que se sienten menos responsables de dañarla. Scarlett no se despertó un día y decidió cometer fraude como lo haría un desconocido. Lo hizo gradualmente. Primero pequeños despidos, luego suposiciones, luego justificación. Ella nos debe. Es temporal. Es solo papeleo. Es asunto familiar. Fíjate en algo de esas frases. Ninguna incluye consentimiento. Cuando alguien usa la culpa para anular tus límites, eso no es cercanía. Eso es manipulación. También he visto este patrón fuera de mi familia. Las personas responsables, estables y disciplinadas se convierten en blanco de manipulación emocional. Tú eres la confiable, así que deberías dar tu aprobación. Tú eres la fuerte, así que puedes manejarlo. No tienes hijos, así que no necesitas el dinero. Ganas más, así que deberías contribuir más. El derecho a menudo se esconde detrás de los halagos. Eres el único que puede ayudar. Eres tan capaz que ni siquiera lo necesitas. Lo que realmente quieren decir es, me siento con derecho a lo que has construido. Déjame darte algo práctico. Hay 3 señales de advertencia cuando la familia pasa de la conexión a la explotación. Primero, tratan tus recursos como comunes, pero los suyos como privados. Scarlett vio mi puntaje de crédito como disponible, pero su presupuesto para la boda era suyo. Mis padres vieron mi cabaña como una opción de regalo, pero su casa estaba fuera de su alcance. Segundo, usan la vergüenza cuando dices que no. En el momento en que congelé las cuentas, no me acusaron de ser precavida. Me acusaron de ser celosa, desagradecida, fría. Si alguien ataca tu carácter, en lugar de abordar el problema, saben que están equivocados. Tercero, asumen el perdón antes de pedir permiso. Scarlett no preguntó si podía usar mi identidad. Asumió que sí lo hacía. Si me pillaran, lo arreglaría discretamente para evitar la vergüenza. Eso no es confianza. Eso es cálculo. Permítanme decir algo que podría incomodar a la gente. El acceso es un privilegio, no un derecho de nacimiento. Compartir ADN no otorga automáticamente a nadie acceso a tu cuenta bancaria, tu propiedad o tu información privada. Si alguien no puede respetar tus límites cuando las cosas están tranquilas, sin duda los violará cuando las cosas estén desesperadas. Otra verdad importante, cortar lazos con alguien no es venganza. Es gestión de riesgos. Cuando saqué a mis padres y a Scarlett de mi vida, no fue algo dramático. No fue impulsado por la ira. Fue una decisión de seguridad. Habían demostrado que estaban dispuestos a robar mi identidad, manipular documentos legales, reescribir narrativas públicamente y justificar comportamientos criminales como unidad familiar. Eso no es un malentendido. Es un patrón. Y los patrones predicen el comportamiento futuro. Mucha gente permanece en dinámicas familiares poco saludables porque confunde la culpa con la responsabilidad. No eres responsable de mantener relaciones a costa de tu integridad. No estás obligado a sacrificar tu estabilidad para preservar la imagen de otra persona, ni a tolerar la traición solo porque así son ellos. Hablemos un momento del aspecto financiero, ya que es importante en la vida real. Si tienes un buen historial crediticio, contrólalo.
Si tienes bienes, protégelos legalmente. Si heredas una propiedad, asegúrate de que la escritura esté registrada correctamente. Si un familiar te pide que sea su aval, ten cuidado. Cualquier cosa, lee cada página. Si alguien dice que es solo temporal, verifica el plan de salida. La confianza no sustituye a la documentación. Algunas personas piensan que establecer límites con la familia te hace duro. Esto es lo que realmente es duro, limpiar un desastre financiero que alguien más creó en tu nombre. Esto es lo que realmente es duro, ver cómo tu trabajo se derrumba porque no querías ofender a alguien. Scarlett creía que yo no escalaría porque haría quedar mal a la familia. Ella subestimó algo importante. Mi lealtad es ante todo a los principios. Una familia que exige silencio ante una mala acción no protege la unidad. Protege la reputación. Y la reputación construida sobre el secretismo siempre se resquebraja. Hay otro aspecto aquí del que no se habla lo suficiente. A veces uno supera a su familia. No financieramente, ni socialmente, sino éticamente. Si tus estándares suben y los de ellos se mantienen iguales, surgirá la tensión. Tienes dos opciones: bajar tus estándares para mantener la comodidad o mantén tus estándares y acepta la distancia. Yo elegí la distancia. No significa que no recuerde de dónde vengo. Significa que me niego a que mi origen dicte a dónde voy. Si alguien solo te valora cuando le proporcionas algo, dinero, influencia, estabilidad, eso no es amor. Eso es utilidad. Y tú no eres una utilidad. No eres un plan B. No eres un fondo de emergencia. No eres un escudo para tu reputación. Eres una persona con límites. La noche en que Scarlett se arrodilló con su vestido de novia y suplicó, no porque entendiera la falla moral. Fue porque entendió las consecuencias. Hay una diferencia. Las consecuencias enseñan lecciones que las conversaciones jamás podrían. Si estás viendo esto y tienes problemas con los límites familiares, pregúntate esto: si esta persona no fuera pariente tuya, ¿permitirías este comportamiento? Si la respuesta es no, entonces la sangre es lo único que mantiene la puerta abierta y la sangre no es un contrato legal. La familia debería ser el lugar más seguro en tu vida. Si es la más peligrosa, tienes derecho a cerrarla. ¿Crees que la familia siempre debería tener oportunidades ilimitadas, o hay un punto en el que protegerse a uno mismo se vuelve más importante que preservar la relación? Comparte tus ideas en los comentarios. Y si crees que los límites son fortaleza, no crueldad. Suscríbete para más historias sobre disciplina, integridad y respeto propio. No usé mi uniforme para demostrar quién era. Lo usé cuando el trabajo lo requería. Eso es algo que la mayoría de la gente. Malinterpretar el rango. Los títulos son situacionales. El honor es constante. Scarlett construyó su identidad en torno a la apariencia. El lugar adecuado, el apellido adecuado, los invitados adecuados, la imagen adecuada. Creía que el estatus era algo que se obtenía al abrirse las puertas y encenderse el foco. Aprendí algo diferente. El estatus se puede tomar prestado. La imagen se puede montar. La reputación se puede cultivar. El honor no. Cuando el almirante Harrison me saludó, no se trataba de revelar mi título. No se trataba de humillar a nadie. Era reconocimiento de trabajo realizado cuando nadie miraba. La mayor parte de lo que hago nunca aparece en las redes sociales. No hay publicaciones de anuncios, ni subtítulos, ni aplausos, solo informes correctamente archivados, auditorías completadas discretamente, decisiones tomadas cuando resultan inoportunas. Scarlett quería un mundo en el que pudiera entrar y ser admirada. Yo construí un mundo donde podía valerme por mí misma y aún así ser responsable. Esa es la diferencia. Existe una peligrosa obsesión en la cultura moderna por ser visto, ser validado, ser reconocido públicamente. Pero quienes buscan visibilidad a menudo descuidan sus fundamentos. Permítanme decirlo claramente. Si tu confianza depende de que alguien más reconozca tu título, en realidad no tienes confianza. Tienes dependencia. Scarlett creía que casarse con alguien de alto rango la elevaría. Pero el rango no es contagioso.
No se hereda la integridad por proximidad. No se adquiere disciplina a través del matrimonio. Y no se absorbe el honor por asociación. El honor se construye con decisiones privadas. ¿Es elegir no robar incluso cuando nadie? Se notaría. Es rechazar atajos incluso cuando son convenientes. Es decir no cuando decir si te beneficiaría de inmediato. Cuando congelé las cuentas, podría haberlo hecho discretamente y haber arreglado el desastre después para mantener la paz. Eso habría protegido la imagen. En cambio, elegí la transparencia, no por venganza, sino por integridad. Hay algo más que quiero dejar claro. No necesitas publicitar tu valor. Si constantemente le dices a la gente quién eres, estás tratando de controlar la percepción. Si vives consistentemente quién eres, la percepción se ajusta por sí sola. No necesitaba corregir a Scarlett cada vez que me llamaba fracasado. La verdad la corregía. Las personas que construyen su identidad en la comparación siempre necesitarán a alguien por debajo de ellas. Scarlett necesitaba que yo pareciera pequeño para que ella pudiera sentirse grande. Ese es un poder frágil. El verdadero poder no empequeñece a los demás para sobrevivir. Se basa en la competencia. Aquí tienes una lección práctica que puedes aplicar de inmediato. Desarrolla habilidades que hablen por ti cuando no estés en el centro de atención. La habitación. Desarrolla una disciplina que no requiera elogios. Crea sistemas en tu vida que te protejan legal, financiera y emocionalmente. No busques entornos donde tengas que demostrar tu valía. Crea entornos donde tu trabajo hable por sí mismo. Cuando todo se derrumbó en esa finca, no me sentí victorioso. Me sentí firme porque nada de lo que sucedió cambió quién era yo. Si el almirante nunca me hubiera saludado públicamente, mi rango habría permanecido igual. Si nadie hubiera descubierto jamás a qué me dedicaba, el trabajo seguiría importando. Ese es el estándar al que debes aspirar. Pregúntate esto, si nadie te elogiara por tu esfuerzo, ¿seguirías haciendo lo correcto? Si nadie supiera tu cargo, ¿seguirías comportándote con integridad? Si tu imagen desapareciera mañana, ¿sobreviviría tu carácter? El imperio de Scarlett se derrumbó porque se basaba en influencias ajenas, lugares costosos, conexiones heredadas, crédito que no se ganó y un estatus que no construyó. Cuando la presión la alcanzó, se derrumbó. El carácter se forjó lentamente. No se derrumba rápidamente. Otra verdad. No confundas ser subestimado con ser irrespetado. Ser subestimado puede jugar a tu favor. Ser irrespetado repetidamente sin respuesta se convierte en un patrón. La clave es saber cuándo revelarse y cuándo permanecer oculto. Permanecí oculto hasta que sirvió a la misión dar un paso al frente. Eso no fue ego. Eso fue oportunidad. Mucha gente piensa que la fuerza es ruidosa. No lo es. La fuerza es constante. Aparece cuando es inconveniente. Sigue las reglas incluso cuando los atajos son tentadores. Mantiene los estándares incluso cuando nadie más lo hace. Y esto es algo que desearía que más gente entendiera. No tienes que destruir a alguien para demostrar tu valía. Solo tienes que mantenerte firme cuando te pongan a prueba. Scarlett destruyó su propia ilusión al creer en la presentación con sustancia. Simplemente me negué a participar en ella. Hay paz en saber quién eres sin necesidad de espacio para confirmarlo. Hay estabilidad en construir algo que nadie te pueda quitar. Tú. El rango puede ser reasignado. La riqueza puede desaparecer. La reputación puede ser atacada. El honor permanece. Por eso no me fui de esa finca sintiéndome enojado. Me fui sintiéndome libre. Libre de fingir. Libre de dar explicaciones. Libre de encogerme. Si estás construyendo tu vida ahora mismo, concéntrate en lo que queda cuando todo lo externo desaparece, tu habilidad, tu disciplina, tu palabra. Porque cuando los títulos se desvanecen y las habitaciones quedan vacías, eso es lo que permanece. El rango puede ocultarse, el honor no. Si todo lo que has construido. Si desaparecieras mañana, ¿seguiría en pie tu carácter? Comparte tu respuesta en los comentarios.
Y si crees que la integridad es más valiosa que la imagen, suscríbete para leer más historias sobre la fortaleza que no necesita protagonismo. Nota final: esta historia es una obra de ficción, pero las valiosas lecciones que compartimos son totalmente reales y siguen ocurriendo a muchas personas a diario. Si este estilo no es para ti, no hay problema. Siéntete libre de buscar otro contenido que se ajuste mejor a tus preferencias. Necesidades.